Roberto, ¿cómo estás? Muy bien, un gustazo. ¿Cómo empezó Roberto? Hoy Roberto es dueño de Bianco y Negro, es la primera generación, es lo que lo arrancó. Y nos contaste ahí en backstage afuera que te está yendo. ¿A qué edad te diagnosticaron cáncer? A los 25. El 80% de las empresas de Argentina son familiares. Y en el mundo más o menos igual, ¿eh? No tengo el dato específico. En Argentina es 80. 80. ¿Y a la primera generación la arma y cuántos quedan en la segunda? 30%. ¿Y en la tercera? 17%. O sea que en la realidad, el que nos está escuchando y es segunda generación, lo más probable es que te fundas. Mi primera prioridad siempre fue la familia. La verdad es esa. O sea, si vos me decís quién soy, y primero soy esposo y padre. En la empresa, y sí, fue lo que me facilitó los recursos para poder bancar la familia y demás, pero no fue un objetivo en sí mismo. Desde que empezaste a aprender del chocolate hasta que abriste o empezaste a comercializarlo, ¿cuánto pasó? 20 días. Ah, rápido. No, nada. Nada, estaba totalmente... Bueno, este es el punto. Yo dedico bastante tiempo a pensar las cosas. Una vez que está decidido... Apretás el acelerador. A 1000. Dale. Muy buena comunidad, estamos en un nuevo capítulo de Think, Piensa y Crea. Con el equipo hoy tenemos un invitado especial. Roberto, ¿cómo estás? Muy bien, un gustazo. Muchísimas gracias por darnos esta posibilidad de poder charlar hoy con un empresario de tu índole. Bueno, gracias. Ojalá le sirva a alguien, digamos. Este es el espíritu con el que vengo y acepto esta invitación. Bueno, justamente el espíritu de Think, gracias por venir, justamente el espíritu que tiene Think es de las personas que van creando, pensando y haciendo, ¿no? Y yo tengo una pregunta un poquito que es con la que arranco y es ¿cómo empezó Roberto? Hoy Roberto es dueño de Bianco y Negro, es la primera generación, es lo que lo arrancó. Y nos contaste ahí en backstage afuera que te estás yendo. Pero, ¿cómo empezó esto? ¿Cuándo? ¿Hace cuánto? La visión de emprendedor, porque quizá emprendiste cosas antes de Bianco y Negro, la pegaste con Bianco y Negro. Pero, ¿cuándo empezó Roberto Emprendedor? Roberto Emprendedor creo que siempre. O sea, siempre tuve inquietudes y nada. En un momento surgió la necesidad de ponerlas en acción, digamos. No tenía mucho margen de tolerancia a nada. Yo me había orientado para otro lugar, digamos, de formación abogado. Me fui a Buenos Aires a estudiar. Ah, ¿sos abogado? Sí. Ah, bueno. Y básicamente durante el periodo de carrera trabajé en un juzgado penal. Ahí las experiencias fueron absolutamente extremas. De lo mejor y de lo peor. Contaron la mejor y la peor. Te cuento la mejor. Gente impecable de una capacidad, principios. A ver, ¿qué imagen tenés de un empleado público? Que cumple el horario. Sí. Yo tengo una peor, pero no la puedo decir porque me banean las redes sociales. Pero dejémoslo ahí. Bien. Pongamos de acuerdo que podría ser esa, cumplir el horario, digamos, sí, como una media. Bueno, acá el horario era la 1:30 y no se iba nadie del juzgado antes de las 6:30 de la tarde. Y todos los fines de semana no había nadie que no se llevara causas y siguiera trabajando desde la casa. ¿Década del 90? Sí. Bueno, pero eso fue lo que yo viví. Otra cultura. Eso fue lo que yo viví. Y yo te aseguro, lo que pasa es que tiene mucha más trascendencia el que hace mal las cosas que el que hace las cosas bien. Yo te aseguro que hoy sigue habiendo jueces que se van con una cantidad de trabajo y siguen trabajando, pero porque lo he vivido con compañeros que tienen hoy mi edad o más grandes y que lo siguen haciendo y sigo en contacto con ellos. Lo que pasa es que obviamente no van a tener la prensa, no sale nadie a decir que se quedó hasta las 12 de la noche trabajando en un juzgado solo. ¿Te das cuenta? Solo se dice lo feo. Claro. Y tiene mucho más impacto como noticia, de esto, el otro. Y una noticia fea, el juez para el que yo trabajaba vendía causa, tuvo una denuncia por corrupción y terminó condenado. ¿Vos qué edad tenías cuando trabajabas ahí en el juzgado? Y yo trabajé entre los 19 y los 27. Ajá. ¿Y la mala? Esa es malísima. Bien. Esa es malísima. Vos pensás, todo un juzgado trabajando bien y la cabeza trabajando mal. Sí. Bueno, lo hemos visto en la vida, ¿no? Fenómeno. 30. Fenómeno, pero digamos que esto, visto en una persona que... Yo tenía un grado de inocencia cuando me fui a Buenos Aires, que realmente era absurda. Era absurda, no tenía roce, experiencia, y me llevé puesto a Buenos Aires. ¿Y estuviste hasta los 27 ahí?
Sí. ¿Te recibiste? ¿Terminaste o no? Sí, con una circunstancia en el medio, la verdad es que viví situaciones sumamente estresantes. Vos sos médico, sí. Vos sos médico y por ahí me decís, no, mirá, estás loco con lo que estás pensando, pero estoy convencido de que yo desarrollé un cáncer básicamente por una baja de defensas por estrés y... Es así, sí, bueno, es que aparte hay evidencia de eso. Bueno, o sea, yo estoy total y absolutamente convencido. Mi pensamiento en ese momento fue, si tuve la capacidad de enfermarme, tendré la capacidad de curarme. El estadio que tenía era un estadio 4, estaba bien complicado, hígado, médula, el pack completo. Y bueno, me concentré en eso. Y después la visión fue, tengo que desarrollar alguna actividad que si me muero, mi señora siga teniendo un ingreso. Por eso un comercio. ya eras casado en esa época. Me 27, acababa de casar. ¿no? Fue el regalo de casamiento mío a mi señora, fue el Se diagnóstico. te envolvieron el Hodgkin y te lo tiraron. Toma, feliz casamiento. Toma. Y ahí decidiste- Acá decía en la salud y en la enfermedad. Y Sí, yo le sí. mostré el contrato Sí, y tu mujer muy hijo de puta, la salud era más tarde, loco, empezó ya la salud. Arrancó al revés. arrancó para atrás. Así que bueno, ¿A qué edad te diagnosticaron a cáncer? los 25. A los 25. A los 25, wow. Tuve Durísimo. un añito largo, un año y 3 meses, unos 15 meses de tratamiento convencional, quimio, Y radio. vos vivías allá en Buenos Aires, te atendieron acá. Viví en Buenos Aires, me atendí en Buenos Che, Aires. y te hago una pregunta, ¿vos venís de una familia posicionada de guita o venís de una familia normal, de clase media? Clase media de una persona. Mi papá era un loco hermoso, pero loco. A los 12 años a mí me enseñó a trabajar con explosivos porque tenía fábrica de cal. Así que yo a los 12 años hacía voladuras con explosivos. Y la única preocupación de mi papá era que mi mamá no se enterara. O sea, ese era mi viejo. La preocupación no era que yo me volara. Claro, que no se enterara la Que vieja. no se enterara la vieja, nada Sí. más. A los 9 años me enseñó a manejar, o sea, todas cosas muy loco, con lo cual yo a corta edad me transformé en el papá de mi papá. Yo lo tenía que andar cuidando a mi viejo porque era... Un moquero. Sí, se las mandaba todas. Se cayó 2 veces en helicóptero, 5 vuelcos, se lo llevó al ¿Cómo se río. cayó de un helicóptero? Una en el Aconcagua. Estaba haciendo un trabajo de voladuras para el hotel de Plaza de Mulas y despegaron con un helicóptero y agarró una ráfaga de viento y se hicieron percha. Hoy el motor de ese helicóptero Lama está en el Museo Aconcagua. Ahí, ajá. Le entraron 13.000 voltios por una mano y le salieron por el estómago, el brazo y el antebrazo, unas quemaduras así. Robocop. No. Todas. Che, ¿y tu viejo está vivo? No. Tu viejo falleció. Falleció. ¿Tu vieja? Viva, vengo a estar con ella, de almorzar con ella. Qué lindo, qué buena onda. Y somos familia esa que nos juntamos 25, 30 los domingos y los hermanos y todo, la verdad que... ¿Siempre vivieron acá en Mendoza o vivían en otro lugar? No, originariamente éramos de Buenos Aires, pero yo vine cuando tenía 10 años. Ah. O sea, me preguntás cómo me siento recontra súper mendocino, ¿no? O sea que porteño, amenducado, después en Mendoza empezaste a estudiar Derecho y te fuiste para Buenos Aires. Sí. Hiciste toda la carrera de Chodá, te casaste, linfoma Hodgkin. Sí. Pum. ¿Y ahí? Y ahí pensé en tener un negocio, por este tema que te digo, de darle sostenibilidad económica a mi señora, por la duda que yo me muriera, digamos, que siguiera andando, un estudio sin abogado, digamos, que no rinde. Wow. Y además quería tener una actividad que estuviese vinculada a momentos felices. Y yo el chocolate siempre lo identifiqué con momentos felices. Perfectamente se podrían poner de moda los bombones en los velorios, pero no es así. Está vinculado al amor, a las expectativas, digamos, Un a regalo. cosas positivas, un A regalo. querer quedar bien con alguien. A la gente que lo tiene todo, que le regalas bombones. Cuando estás enamorado, le regalas bombones. O sea, es muy amigable, es muy difícil. Engordemos juntos. Excepto una hija que nunca le gustaron los chocolates, es poca la gente que no le gustan los chocolates. Sí, muy poca, ¿no? Y mientras más azúcar y menos cacao, más te gustan, Mejor, boludo. Son más tóxicos, pero más te gustan. Y ahí arrancaste con... Y ahí arrancamos con Bianconero. ¿Por qué se llama bien con él? A ver, compañero de colegio de Fernando Barbera. Muy amigos. Me vino a visitar varias veces estando yo en tratamiento en Buenos Aires. Me decía, pelado, yo quedé pelado a los 20 años. Entonces, Claro. la categoría esa, hoy estamos Ah, todos... no es un look. No. Te Hoy, afeitaba la noche. hoy estamos todos pelados, pero dicen pelado. Espera, el dueño de la categoría soy yo, papá. Es como, viste, cuando... Esto decimos si no pasa. Vos, yo, y bueno, acá también Roberto.
a los 20 ahí estaba el gordo del grupo. Y ahora son todos Todo gordos, gordo, boludo. claro, Entonces, claro, el gordo sigue siendo el gordo, pero son todos gordos. Yo tengo unos amigos que llegó un punto que todos estamos tan gordos, me incluyo. Yo siempre menos gordo de lo demás, pero gordos todos. Y era el gordo Fernando, el gordo Gustavo, el gordo Julio. Y el único gordo de toda la vida era Fernando, ¿entendés? Pero ahora éramos todos gordos, pero gordos posta. No, es muy gracioso porque nos seguimos juntando. Decís, che, el flaco Escalvini. El flaco Escalvini pesa 100 kilos. Claro. O sea, o sea, le quedó el nombre. El nada más, facha, pero el facha tanto. Claro, bueno, claro. tal cual la publicidad, Sí. ¿viste? Una cosa de terror. Habría que hacer un rebranding de los apodos. Sí. Claro. No, es verdad, la policía que dice Bueno. el laucha, el oso y cae Sí. el travesti, es Bueno, buenísimo. nosotros tenemos ¿no? el Sana Ruiz, porque era una zanahoria. Ajá. ¿Y Hoy, ahora? y parece, no sé si una batata o una pera. Va con cariño, Sana. Sí, porque se van por ahí los que son muy flacos empiezan a engordar de una forma rara, ¿viste? Es como Claro, que son claro, finos, claro. gruesos, Es como finos. ahora te vas a Entonces, dar, sí, él le mide mide 2 metros, pero como momento va a engordar y se va a poner como una No, tutuca. en cuanto largue el gimnasio. Una super tutuca, weón. Es una tutuca de 2 metros. Claro. He sido tutuca también, ¿Sí? He sido tutuca, he sido gordo también. Así que bueno, básicamente cuando el Tano me dice pongamos un restaurante y qué sé yo, venía de su tradición familiar. Y ahí reconozco muchísimo mérito en lo que hizo Fernando, porque siendo muy buen amigo, pudo haber liberado su conciencia dándome plata. Y él se dio cuenta que no solo necesitaba plata, sino que necesitaba apoyatura. Claro. Cuando un tipo está quebrado, no te alcanza, o sea, no te puedes quedar corto. Si lo vas a ayudar, lo tenés que ayudar al 100. Claro. ¿Vos te sentías fuerte en esa transición o te sentías quebrado? Mirá, de la cabeza siempre fui muy fuerte. Pero la verdad, por desagradable que sea, yo me ensuciaba encima y no llegaba a estar 3 horas levantado de la cama y tenía 500 glóbulos blancos. O sea, vos no te sentís fuerte Sí. desde ahí físicamente. Entonces, bueno, Está destruido. por eso, estás destruido. Pero que en esas condiciones venga alguien y te apueste, y la verdad que te genera un compromiso y una cuestión. Yo me sentía yendo al casino con plata ajena, la verdad es esa. Al rojo. No, viste, cuando me daba cuenta, nosotros arrancamos viviendo en Aristides, en donde vivíamos atrás, laborábamos en el medio y vendíamos adelante, hace 33 años. ¿En qué, Aristides- ¿Qué hay ahora en la Aristides? En la primera media cuadra. ¿Y qué hay ahora? Sí, estando. Seguimos estando sigue estando nosotros. bien dinero. Que es de ustedes ese local. No, o sea, es alquilado, Bien. pero digamos hace 33 años que estamos. Alquilado histórico, ¿verdad? Sí, ya está. Ya lo pagaste. Varias veces. Pero bueno, ¿y por qué lo pusimos ahí? Básicamente porque no teníamos plata. Fernando tenía la plata, pero yo no quería disponer de la plata de un amigo, era mucho compromiso para mí. Y entonces tenía que resolver un problema de vivienda propia, porque esto me preguntabas cómo era mi familia. Mi familia era de clase media, donde pasábamos de ricos a pobres, de acuerdo si la calda había construcción o no había construcción, Claro. si había desagio o no había desagio, si, o sea, todas O sea, las había que cosas meter un pasó- poco de dinamita en un hotel o algo ahí como construir en la Claro, montaña. entonces Ah. mi papá empieza a hacer trabajo fuera de la calera, básicamente para generar caja, porque la construcción fue la promesa que nunca se cumplió en Argentina. Claro. Tenemos déficit de habitantes, sí, seguimos teniendo déficit, pero no a todo el mundo le va bien, y mucho menos desde una posición que no es de poder. Claro. Porque ¿qué pasa? Y esto, el programa es para emprendedores, voy a tratar de... En su momento, no sé qué pasará hoy, las cementeras vendían la cal mucho más cara que una fábrica de cal, pero te decían, si no me compras la cal, no te bajo el cemento. Claro. Entonces, esa posición de Era un poder hacía que no oligopolio. era- Obvio. Era un oligopolio, claro. ¿Eh? Es como si ustedes fueran el único vendedor de chocolate y productor de chocolate de la provincia. Y acá el mérito de Fernando. No limpió su conciencia dándome plata. Se puso hasta la familia en contra con toda la razón del mundo. Porque los papás, pensemos, inmigrantes que se pelaron para hacer una marca. Y venía un vaguito, hecho pelota físicamente, que no sabía nada de gastronomía, abogado, que se yo, con una chocolatería jugando con el nombre de ellos. Claro. Porque en ese momento estaban muy vinculadas las marcas, todo el mundo sabía que era Fernando el que estaba, o la familia Barbera, o Decí la marca. Pues. la Marquitana. La marchillana, sí, porque la gente ahí no Claro, todo. bueno. Acá hay gente de México, capaz de... Bueno, sí, perdón. Bueno, un restaurante que fue el primer restaurante que se abrió en Mendoza, que lo abrió su abuela. Entonces venían con toda una tradición, una cuestión, y el tipo se la apostaba con un amigo que pudo haber sido un desastre. Y siguen, ¿eh? Y lo que han crecido. Un montón. Bueno, está. Sí, sí. Está. O sea, que él apostó a vos. Apostó fuerte. Al proyecto, apostó pero fuerte. porque vos estabas en el proyecto. No fuerte en plata, sino fuerte en la decisión y en sostenerla. Ujú.
tuvimos momentos muy duros, momentos complicados. En un momento vendimos a Las Leñas y en ese momento Las Leñas eran concesionarios de Buenos Aires. Y los tipos de pronto terminó la temporada y nos vemos, desaparecían y se palmaba la empresa y nosotros quedamos por cobrar. Y bueno, casi nos tumba eso. Claro, mucha piloto de tormenta había que ser. Claro, ¿viste? Y por lo menos en mi caso tampoco tenía experiencia, conocimiento y demasiado tiernito. Hoy en buena medida yo me he transformado en chair, en mentor en incubadora de empresas y qué sé yo, en base a todo lo que me pasó. Es decir, bueno, ¿desde dónde puedo devolver algo de todo lo que he recibido? Claro. Porque la verdad que eso es lo que me siento, un afortunado total, porque muchas veces hay gente que no tiene chances y yo todo el tiempo tengo una chance más. ¿Hacías mentorías en incubadoras de empresas y demás? Sí, debo llevar como 8 o 10, debo ser el mentor más viejo de la incubadora. A mí igual me intriga algo, porque, o sea, listo, Fernando te ayudó, te dio la familia, etcétera, vos empezaste con esto, pero claro, vos venías de la abogacía, es como si yo me armo... ¿Sabías hacer chocolates? Claro, ¿qué hiciste? ¿Fuiste autodidacta? Absolutamente nada. A ver, básicamente me hice un diagnóstico, me autodiagnostiqué. ¿Qué es lo que tengo? Muy buena capacidad de estudio. ¿Te gusta estudiar? Sí, tengo 12 posgrados, o sea, todo el tiempo estoy estudiando y... entonces, básicamente me paré desde ahí. En general los colegas no eran gente estudiosa, era gente de oficio. Claro. Que era lo habitual, era la gente lo que pasaba en la cocina. ¿Cuántos años hace que tenemos escuela de gastronomía? Muy pocos. Sí, sí. En general antes la gente se formaba por oficio. Bueno, así surge la masonería, así. O sea, el aprendizaje, que creo que es otra de las cosas que está impactando mucho hoy en la sociedad. Normalmente, ¿cómo fueron los procesos de aprendizaje? Tu papá te decía algo y vos lo hacías. Sí. Después, ya no era por escucharlo, era por imitación. Copiabas lo que hacía tu papá y entonces lo hacías. Hoy, esta generación necesita experiencias propias. Entonces, ha cambiado esto y yo creo que, no sé, no soy sociólogo, habría que validarlo esto, pero yo creo que en buena medida se ha perdido algo del respeto porque es la primera vez en la historia de la humanidad que los hijos le enseñan a los padres. Oye, claro. El avance tecnológico hace que esté mucho más hábil un menor que un mayor. No, y aparte los ingresos. Un pendejo de 20 años la pega y se llena de plata y el padre se lo está dando de viaje, todo, y el padre capaz se rompió toda la vida y el pendejo en un año ganó lo que el padre en 30. Todas estas circunstancias, yo creo que de alguna manera modificaron estos códigos históricos. Claro. Entonces, nuestra generación es una generación que tenemos que tener muchísimo respeto y obediencia a nuestros padres y después muchísima exigencia por parte de nuestros hijos también. Claro. O sea, fuimos apretados de los dos lados. Claro. Y es un poco el concepto que se va a perder un poco en las empresas, creo que se va a empezar a perder, el de primera, segunda, tercera generación, cuarta generación de emprendedor de la misma empresa. Porque hoy el pibe dice, ¿por qué lo tengo que escuchar a mi viejo? ¿Por qué tengo que seguir en la empresa si yo capaz la pego y gano mucho más de lo que él hizo con mi abuelo junto? A ver, y yo la creo verdad es que estamos en un momento de inflexión que no sé qué va a pasar. No, pero es una opción. Hay cosas que yo veo que están desapareciendo. La institución de la herencia. Y para mí va a desaparecer. Es que es un mal cálculo si dejaste bueno, herencia. Pero es que además, convengamos, ustedes van a estar arriba de los 100 años en expectativa de vida. Y si hoy es 90. Tus hijos, hoy es 90, sí, hoy bien, es 90. Tus hijos van a estar en 120. ¿Ok? Sí. Quiere decir que si vos vivís 100 años y tus hijos viven 120, van a heredar a los 100. Claro, sí. ¿Te das cuenta? O sea, no te sirve. Después, básicamente, ¿cuántos hijos hay? Y la tasa de natalidad que te da 1,5. No, depende, ojo. Noruega tiene una tasa de natalidad del 0,5. Bueno, por eso. Sí, no, está la pirámide en 7, comparto. Okay. Sí. Entonces, creo que todo este tipo de cosas, desde lo empresario, desde la sucesión empresaria, el 80% de las empresas de Argentina son familiares. Y en el mundo más o menos igual, ¿eh? No tengo el dato específico. En Argentina ese. 80. ¿Y a la primera generación la arma y cuántos quedan en la segunda? 30%. ¿Y en la tercera? 17%. O sea que en la realidad, el que nos está escuchando y es segunda generación, lo más probable es que te fundas. No, a ver, hace muy poco Harvard hace un estudio de cuáles son las empresas familiares en el mundo que más longevas. Y llegaron las japonesas, 1000 años.
Mirá vos. 1000 años. ¿Ok? Ahora, y la segunda las alemanas. Entonces estudian por qué sobrevivieron o sobrevivieron. Y básicamente porque hereda uno solo. Claro, tienen un pibe. No. No importa si es hombre, no es que hoy porque tienen uno. Sí. Cuando eran más. Pero no importaba si era hombre, si era mujer, si era el más grande. Eso. El paterfamilia elegía a su sucesor, el que consideraba más apto. ¿Y los demás cuántos recibían? 0. Obviamente en nuestra cultura eso no es trasladable. Es imposible eso. ¿no? Absolutamente imposible. Pero, a ver, desde el heredar 0, yo creo que lo que se va a definir y el formato es que algunos se capaciten para ser accionistas y o se profesionaliza, o algunos, si tienen las capacidades para ser CEO, que lo sea. Pero no se puede tener un volante y 3 conductores simultáneos. ¿Vos tenés 4 hijos? Sí. ¿Tenés en la cabeza cuál es el que manda? Mira, hay uno solo que tiene interés en la empresa, Bien. así denunciado. Están todos medianamente encaminados. Y ¿Cuántos el otro- hijos son? Tengo trillizos de 29 y uno de 24. 24. Y el otro tema, yo creo que esto va mutando. Si vos me preguntás lo que yo quería a los 20, a los 30, a los 40, a los 50 y a los 60, y no tiene nada que ver. Ah, sí. ¿Te das cuenta? Entonces, creo que tienen que tener la misma libertad e irse viendo e irse reinventando. Sí. Porque hoy, por ejemplo, Bianconero para mí dejó de ser mi primer prioridad. Desde lo comercial. Mi primer prioridad siempre fue la familia. La verdad es esa. O sea, si vos me decís quién sos, y primero soy esposo y padre. Bien. La verdad es que desde ahí es de donde soy. Y la empresa, y sí, fue lo que me facilitó los recursos para poder bancar la familia y demás, pero no fue un objetivo en sí mismo. Claro. Me gustó, me apasionó, qué sé yo. Pero le dedicás Me 8 horas al día o 10, le dedicás durante 30 años. Más o menos. Mira, un empresario no le dedica 8 horas o 10 horas. 20, 50, infinito. Claro, tenés días que no haces absolutamente nada y tenés días que se la pones toda. Bien. Esto es una de las cosas que te cambia completamente. El tema es que cuando le pones 20 horas, no te das cuenta que le pusiste 20 horas. Pero descuidaste la Todo. familia también. Todo lo demás. Tiene costos. De hecho, mi empresa familiar, te van a poder decir mucha gente en Mendoza que nos vieron con los chicos pintando platos de postre, montando en un casamiento o cosas por el estilo con los chicos. Claro. Y fue parte también de esto de transmitir cultura de trabajo. A lo mejor hoy eso estaría recontra mal visto por, no sé, explotación infantil. Claro, Y la verdad es que para mí era clave que supiesen desde dónde salían los recursos, cómo salían, cómo... yo creo que el trabajo dignifica. Claro. Sí, también se ha perdido un poco el tema, los últimos 20 años se ha perdido un poco el concepto de meritocracia también. Bueno... En la población general. Para mí siempre fue así. Digamos, yo hacía el esfuerzo, esto, lo otro. Eso no me iba a asegurar el resultado. Claro. Pero seguro me iba a recibir la felicitación de mi hijo por el esfuerzo y no por el resultado. Mi hijo premió mucho más el esfuerzo y no venía a decirme, che, qué inteligente que sos. Venía a felicitarme por el esfuerzo. Y creo que eso sí fue muy importante. Claro. Volviendo a lo cronológico, llegamos a la Aristides y ahí nos habíamos quedado con que abrieron Bien. el primer local o negocio donde vos vivías. Sí, lo veníamos llevando de ¿Ya manera... eres papá ahí? No, Todavía no. lo veníamos llevando de manera muy discretita, economía discreta. De pronto nacen los trillizos, chocamos la economía. Ajá. ¿Viste? Fue terrorífico a nivel económico la demanda de plata antes y después de los chicos. Entonces salgo corriendo, había hecho un curso, una capacitación con un suizo, seguía en contacto con él y me dice, venite, qué sé yo, y me fui a Suiza y me puse a trabajar doble turno y a capacitarme con él, qué sé yo, y ese fue el gran cambio de conocimientos y de variedad de productos de Bianconero. ¿Cuánto tiempo estuviste allá? Lo que pasa es que volvía, me volvía a ir, digamos... Y todos esos recursos, digo, los sacabas de a pulmón, digo, de la Bianconero abierto ahí. Sí. Che, esto es para seguirme capacitando, invierto. A pulmón y a riñón, ¿viste? Tenía que vender un riñón y vendía el riñón para salir a... O sea, realmente fue... O sea, que esto tiene un impeachment suizo. Sí. Bueno, permiso, Sí. permiso. Ustedes sigan hablando, nos ha traído unos chocolates para tomar a media tarde. Crack. ¿Qué son estos?
Estos Alfajores. Y estos son como chocolates. Sí. Son bomboncitos. ¿Pero qué estuviste? ¿Un añito entre yendo y viniendo o más? No, yo diría que, o sea, de manera, debo haber ido 16 o 17 veces. Ah, bueno. Y de hecho, mi hijo más chico también estudió en panadería en la Richmond, que es la mejor escuela de panadería y de investigación y demás del mundo. Está en Lucerna, en Suiza. Queda muy mal que tú no comas, ¿no? Yo te agradezco, te agradezco. ¿No querés? No, dale tranquilo. Bueno, debe estar harto su chocolate también, entendí. No. Yo soy team blanco. ¿Sí? Qué mala noticia la que me diste. Y bueno, soy team invierno, soy team blanco. No, si tuvieses 10 años también te banco, pero... Bueno, me no, parece nunca que- el chocolate. La verdad, te acabo. No, Que estás muy flaco. A ver si no te van a dar bueno, medio. ese fue un punto realmente de inflexión. Y vos fíjate cómo se dieron las cosas. Terminamos siendo tan amigos de este profesor que su hija vino 8 meses a vivir a mi casa, pues estaba con una adolescencia que no la querían exportar de Suiza. Ah, mirá. Y la banqué yo, la atajé yo, y bueno, y después mi hijo se fue a vivir con él, y, bueno, y aprendió. es uno de los principales profesores del mundo. Tu hijo de 29. 24. Ah, bueno, que es el que le gusta. Sí. ¿Vos aprendiste tu primer chocolate, lo aprendiste a hacer en esta No, escuela mi de primer Suiza? chocolate, la historia es loquísima. Yo parecía un muñeco Michelin. Acababa de terminar el tratamiento de quimio, radio, así que estaba amarillo, Qué gordo, cortisona, bueno, Claro. todo así. Y voy a Bariloche a pasar unos días a celebrar que había terminado el tratamiento. Sí. Y una viejita en una casa donde vamos a comprar chocolate me miraba, ¿estás bien? Y claro, yo tenía un amarillo verdoso. Un de eso. pelo, era un pelo recién salido del río. Estaba difícil de decirle, no, estoy bien. Y bueno, sí, le dije, sí, no, estoy muy bien. Tenía una hija. Che, perdón, pero está bien. No, entrale. Me llaman durísimo. Estoy con una hija que estaba con cáncer. Me dice, che, no, gordito, vos no hablarías con ella. Que yo, sí, cómo no. La cuestión es que nos quedamos 4 o 5 días más y todas las tardes me iba a jugar a las cartas y a estar un rato con la hija. Esto fue en noviembre. En diciembre la llamamos para saludarla por las fiestas y había fallecido la hija. No. Y le digo, Chola, ¿vos me enseñarías chocolatería? Porque ahí ya estaba más o menos definiendo qué iba a hacer. Todavía no lo tenía claro, pero esa era una opción. Me dice, sí, pero vos le enseñás cocina a mis hijos, a mis nietos. La que había fallecido tenía 2 chiquitos. Ah, mira. Y entonces, cuando yo iba y estaba con la hija, agarraba y cocinaba alguna cosita. Ajá. ¿Por qué? Porque también por iniciativa de Fernando, Ariel Rodríguez Palacios, un chef bastante conocido, me dice, che, pelado, ¿por qué no me ayudás? Y entonces te hacías algún curso de cocina allá. Todo mentira de Fernando, ¿viste? No necesitaba nada, era para ocuparme. Claro. Entonces me puse a estudiar cocina y a mí me recontra cerraba, porque no es lo mismo ir a visitar a un enfermo, que es un programa de mierda, a ir a comer rico a la casa de un amigo. Entonces digo, bueno, tengo que aprender a cocinar. Claro. Y entonces, bueno, entonces me puse a estudiar cocina y nada, yo siempre necesito entender por qué pasan las cosas que pasan. Conclusión, aprendí muchos principios y muy buena escuela con Ariel, Claro. que es un Empezaste- tipo muy reconocido. Sí, es reconocido. Él estuvo en el Y- gourmet.com, en un montón de ha hecho un montón de programas. Y sé que- Sí. Un capo. Aparte realmente un muy capo. divertido. Está totalmente loco. Desde chico estaba tan o más loco que ahora. Y pegamos recontra buena onda. El día del examen me dice, no, lo único que no rinde sos vos. Y no me dejó rendir el examen. Un tipo muy especial. La cuestión es que me voy para allá y le enseño a los chicos, me pone a cocinar con los chicos y ella me enseñó chocolatería. Y ella fue la primera mujer en tener chocolatería en Bariloche, porque quedó viuda muy joven. En Bariloche. Sí. Que está explotado el chocolate. Sí. Pero fue, claro, estamos hablando hace muchos años atrás. ¿Y cómo se llama la marca de ella? No, se llamaba El Esquiador, fue la primera casa de chocolates de Bariloche. Ajá, y ahora ya no. No existe más. Claro. Ella también falleció y todo. Pero bueno, lo cierto es que hicimos este canje de buena onda de ella. Sí. Y actualmente hay un señor en Merlo, Juan Carlos Calcaño, que tiene una casa de alfajores y somos los únicos 2 discípulos de ella, porque ella no había querido enseñar y nos enseñó a los 2 y seguimos en contacto permanente y nos damos manos y cosas por el estilo. Wow. Y ahí vos aprendiste, hiciste tu primera herramienta en lo que es chocolatería. Sí, también, el mismo sistema de Suiza. El mismo sistema. Laburar 16 horas por día,
Entonces, nada, o aprendés, digamos. O sea, eso, y después, bueno, juntaba 2 mangos, libros, juntaba 15 mangos, un curso, juntaba 100 mangos, un viaje afuera. No, una máquina. Desde que empezaste a aprender del chocolate hasta que abriste o empezaste a comercializarlo, ¿cuánto pasó? 20 días. Ah, rápido. No, nada. Ah. Nada, estaba totalmente... Bueno, este es el punto. Yo dedico bastante tiempo a pensar las cosas. Una vez que está decidido, Apretás el acelerador. a 1000. Claro, a lo Milei. Yo no miro el retrovisor. No es así. Bueno, sí. Sí me tomo los tiempos antes de tomar la decisión. Estudias todo el panorama y una vez que decís, es acá, ¡pum! Miro, pero una vez que está la decisión tomada, muy difícil que haga una marcha atrás. Sí puedo corregir un poquito. ¿Está? Sí, pero no es que ibas a hacer chocolate 3 años y después le vas a cambiar por otra cosa. Voy acá, se las pongo todas. A ver, una corrección. Y yo vi que el mercado asiático empezaba a consumir cada vez más chocolate. Dije, si vamos a tener chocolates de alta calidad, este producto se va a transformar exclusivamente en una elite. O sea, no todo el mundo puede comprar chocolate hoy de calidad. Vale muy caro. Claro. Entonces la decisión es, o bajo la calidad o agrego otros productos, porque si no voy a vender mucho menos kilos. Claro. Entonces esta fue mi opción, hace muchos años viendo esta, y bueno, la verdad es que he tenido 3 o 4 aciertos de este estilo. La viste, ¿no? claro, la viste. Aristide la vi, la inclusión con discapacitados la vi. La Aristide empezó posta en 2003, 2004. Igual hace 33 años la tenés. Por eso te digo, Claro, la revista, estaba la la casa del vino, Jaimito en un almacén y nosotros. Y Se la acabó carnicería esta... Benedetti. El primer Benedetti estuvo ahí, No, pero eso fue bastante Pero posterior. todavía no era la Aristide dio la clave comercial a eso. No, que era pero antes de las 2 manos, de punta a punta, éramos 3 locales. Claro, sí. Y el 202, el drugstore de toda la vida. No, ese también es ¿Tampoco? bastante posterior. Mirá, no, yo vine a estamos vivir- hablando... Yo soy porteño igual que vos. Vine a vivir a Mendoza a los 12, 11 y estaba el drugstore ya. Claro. ¿Y tenés cuántos años? 30, ay, qué feo. 37. Bueno, bien, hace 25 años. Yo te estoy hablando hace 33 años. Sí. 8 años antes 8 años era antes. un mundo de diferencia. Ujú. Sí, yo estaba en Buenos Aires ahí molestando. Yo te pregunto algo. Hay mucho escepticismo con los chocolates y los relojes suizos. No vamos a hablar de relojes, vamos a hablar de chocolate. Te formaste en Suiza. ¿El chocolate suizo es mejor que lo que vos podés producir acá? No. A ver, ¿qué es lo que tiene Suiza respecto de cualquier lugar del mundo? Una legislación y un respeto a las leyes impecable. Entonces, Suiza no pertenece a la Comunidad Económica Europea. La Comunidad Económica Europea, por presión fundamentalmente de Bélgica, que tiene dentro de su economía, es muy importante las cervezas, los chocolates y qué sé yo, dijo, che muchachos, tenemos muchas mermas con el chocolate cuando exportamos. Pongámosle un poquito de hidrogenado y entonces no se nos van a arruinar tanto y metámosles colores y esto, qué sé yo. Modificaron la legislación europea para que con hidrogenado se siguiera llamando cobertura, chocolate. Claro. Tenemos un problema con cobertura y baño, que son las 2 formas de distinguir, porque en todos los lados la cobertura es el buen chocolate y el baño el que es con sucedáneo. En Brasil se llaman al revés. Como la mayoría de los que llegan importados son de Brasil, se produce una confusión que cuando decir nadie sabe al final ¿Qué está comprando? qué está comprando. Pero hoy en día es difícil en Argentina, en Mendoza, si querés, pues estamos acá, comprar un chocolate óptimo, de calidad óptima. No, yo creo que, creo que se viene avanzando de una manera, y creo que fue muy determinante el tema de las escuelas. Primero, no hay ningún lugar con buenos vinos que tenga mala gastronomía. Entonces, si yo miro la evolución que ha tenido en estos 33 años que estoy, hace unos años era impensado poder tener restaurantes con estrella Michelin. Sí. ¿Está? Totalmente. Entonces, creo que el tema de la exigencia del turismo, la vitivinicultura, lo que ha educado el paladar. Pensemos, qué sé yo, antes me trae un tinto. Hoy a nadie se le ocurre ir a un restaurante y decir, me trae un tinto. Claro. Te mira, Te dan una cajita de vino. claro, ¿viste? O sea, Sí. no da. Vas a pedir una copa o vas a pedir una botella, pero vas a pedir algo determinado. Qué varietal, claro. Podrá gustarte algo más que otro, y qué sé yo, pero digamos que vas a ir a algo. Claro. Está pasando hasta en aceite de oliva. Vos vas a un restaurante y dices, tráeme arbequina, frantollo, arauco. Claro. Pero si vas a un buen restaurante ya pedís un varietal, ¿te das cuenta? Sí, Bueno, totalmente. toda esta sofisticación se está dando en términos generales. Obviamente el sector
que puede acceder a esto es chico. Claro. Es un 3, un 5% por ahí de la población. ¿Tampoco? Hay una concentración de riqueza que es espantosa. Y hoy una estrella Michelin acá en Mendoza, por persona, vale entre 150 y 300 dólares. Por persona, para ir a comer. Es un número, ¿no? Si el sueldo básico son Lo que 700 pasa, dólares. bueno, yo ahí, permitime que te corrijo algo. No es por comer, es por experiencia. No, yo comparto. A mí me encanta usarlo, pero digo, no lo puede tener todo el mundo. Claro, por eso. Pero vos no vas a un restaurante con estrella Michelin a comer. No, vas A tener una experiencia que es completamente a tener distinta. orgasmos, Porque, vas. claro, Es diferente. es otra cosa. Sí. ¿Está? Sí, comparto. Y bueno, sí, obviamente que es algo muy excepcional para el tipo de gente, y por ahí algunos que lo podrían hacer muy seguido tampoco lo van a hacer porque, bueno, viste, son de esos placeres, de estas cuestiones que vos dosificás y que desde la escasez también tiene más valor, ¿no? Total. Sí, también creo que hay un precio para turista que el mendocino, aunque sea el 3 y el 5, a veces también no está dispuesto a pagarlo. El que viaja a veces dice, che, ¿qué me voy a gastar? 250 dólares acá o 200 dólares acá, cuando capaz en París puedo ir a un restaurante de Michelin en París. Si viaja, ¿no? ¿Y qué diferencia tenés? Que estoy en París. Sí, que estás en París, pero en la experiencia gastronómica dentro del restaurante Es la misma, o muy parecida. Claro, no va a tener nada que envidiarle uno al otro, ¿eh? No, capaz lo geográfico, que sé yo. Yo No, justo te digo. pero por eso, pero una vez que estás dentro del restaurante, Sí, es lo mismo, comparto. ¿te das cuenta? Y el otro tema, lo más probable es que los vinos que estén maridando con esos 10 pasos que vos tenés en el restaurante de acá sean más de tu paladar que el que tengas en Totalmente, Francia. eso segurísimo. ¿Está? Entonces, nada, no somos conscientes de la cantidad, de la calidad de insumos que tenemos muchas veces. ¿Te das cuenta? ¿Y vos considerás que está abierta las exportaciones como para que entren todos los insumos que realmente se necesitan? Sí. Mira, el 1 de abril fue el cumpleaños de mi señora. La realidad es que hoy nuestra mochila es muy liviana, tenemos pocos apetitos, pocas cosas. Entonces es muy difícil regalarle algo porque vas perdiendo apetitos. Sí. Bueno, el único apetito que no perdió mi señora es el de los quesos. Se vuelve loco, mi regalo de cumpleaños ¿cómo fue? Quesos. Claro. Entonces me fui a una casa, me elegí 12, 14 tipos de quesos distintos. Compré danés, italiano, francés. Llega. Tenés absolutamente de todo. Absolutamente de todo. Y va a haber cada vez más. Sí, sí. Más con las políticas nuevas de apertura. No, por eso. O sea, esto va a ser así. Está bien. Bueno, como moviéndonos un poco en la parte de emprendedor y de empresario, ya nos contaste un poco cómo se armó, cómo fue creciendo. Ahora lo que me interesa preguntarte es el salto que hubo de emprender a la complejidad de tener la empresa. ¿Cómo viviste ese cambio? Que muchas veces el emprendedor se ahoga en la complejidad de la parte empresarial. Y si te formaste, si no, porque hay muchos chicos que como que emprender va a ser un poco fácil y es una cuestión de vender capaz, ¿no? Pero después cuando ya ves que sos bueno vendiendo y que ya tenés stock y te entra plata y querés reinvertir y querés armar una estructura, ahí se ve también estadísticamente que muchos no llegan. Mira, a ver, lo primero que hay que hacer va desde mi punto de vista. Antes que nada, detectar una necesidad. Voy a tratar de contar desde bien con oro para que se sepa qué pasa. Sí, sí. En ese momento el dólar estaba 1-1. Vos ibas al kiosco de la esquina y tenías chocolates belga, alemanes, suizos, de todo. Tremendo. ¿Ok? Bueno, ¿te quedó claro por qué los chocolates suizos son mejores que cualquier otro? Sí. Por una cuestión de ley. Los flacos no pueden adulterar ningún chocolate y si van a hacer algo con un hidrogenado no pueden tener ni la palabra chocolate ni la apariencia de chocolate. ¿El hidrogenado también se aplica a los helados? Sí, se puede aplicar en cualquier cosa, es un desastre, pero bueno. O sea, que hay helados que son más económicos y tiene que ver un poco con esto. Sí, la legislación no te lo permite, pero no todo lo que está prohibido no se hace. Entonces, Perdón, vos me habías preguntado... La escalabilidad de emprendedor a empresa. Bien, entonces, lo primero que tenés que detectar es una necesidad. Yo vi que todos los chocolates y todo lo que había no podían tener flexibilidad ni frescura. Entonces, ¿qué venía? Una señora y decía, mi mamá me hacía alcayota con naranja. Yo para hoy a la tarde le hago un bombón de alcayota con naranja. Claro. Y te estoy contando una historia real.
porque esa era una herramienta diferenciadora respecto a la industria Que que no venía le- con un empaque Claro. espectacular, con todas No le iba a cuestiones poder ganar a eso. No había forma, Claro. entonces de ahí me corro. Y frescura. Mi bombón más viejo tenía 2 días. Claro, el de ellos va para 2 semanas, 3, que llegaba de Suiza hasta acá. Olvídate que 6 meses tenía. Sí, no, pregunto, ¿no? Sin saberlo. Sí. Sí. ¿Eh? Entonces, desde ahí, uno de los atributos más difíciles de un chocolate es el aroma. Y es mucho más aromático un chocolate fresco que un chocolate que ya tiene un tiempo. Entonces, desde ahí es donde competí. Después, ¿qué vimos? Que había cada vez casamientos y demás más importantes. Entonces, agregamos la pastelería. Pero, conociendo la idiosincrasia mendocina, dije, si no pongo tortas, ya los chocolates no van a ser tan ricos. Claro. Entonces hice las tortas como 3 o 4 años a escondidas. Entonces las vendía a todos los servicios de catering, pero nadie sabía de dónde salían. Ajá. Una vez que estuvo totalmente posicionado eso, las tortas fueron de Bianconero. O sea, probaste el producto de Sí. forma Anónima. O sea, anónima Exacto. hasta que Muy bueno. realmente lo Lo validaste. impuse, qué sé yo, todo, listo. Ahora ¿Cuánto tiempo, ahora perdón? Y como 3 años. 3 Ah, te das años, cuenta, un montón. loco, que los emprendedores de ahora, si en 6 meses no se forran de plata, dejan todo. Y vos estuviste probando tortas 4 años. Sí. Bueno, ahí vemos lo que hablábamos más temprano, el tema del tiempo. ¿Y hoy a la distancia crees que era necesario validarlas durante 3 o 4 años o podrías haberlas validado antes? Mirá, o sea, si voy al resultado, sí. O sea, Claro, el sí, empirismo dice que le fue bien, si no, no Claro. estaría acá. De todas formas, hacía cosas simultáneas. Entonces, desde el chocolate, yo intentaba ser muy innovador. ¿Dónde estamos? En Mendoza. Aquí hay mucho vino. Bien, ¿cómo hago para pegarme al vino, que es lo que más tracciona en la provincia, por lo menos en ese momento? Claro. Entonces, desarrollamos chocolates para maridar con vino. Primero en el mundo en desarrollar eso. Vino una inglesa, Sarah Evans, sommelier recontra conocida, jurado internacional de vino y presidente de la Academia de Chocolates de Londres. Prueba los chocolates, qué sé yo, escribió un libro y nos puso dentro de las 70 mejores chocolaterías del mundo y la mejor de Argentina y dentro de las 2 mejores de Sudamérica. Y fueron cosas que pasaron de casualidad. ¿Cuánto Entonces, lograste validar? esta es otra de las cosas que por ahí no tenemos en cuenta en los emprendedores. Pero el tener suerte o no tener suerte Es un factor. es un factor también. Sí. Pues yo agarro, me compro una fabriquita de alcohol, qué No estaba en lindo. tus planes tener el muy mejor discreto y chocolate vino la argentino. pandemia. ¿Me pegó la suerte o no me pegó la suerte? obvio, sí. ¿Te das cuenta? O sea, No, o hoy subís una historia muy orgánica, divertida, 18 millones de visualizaciones y en 3 meses pasas de ser pobre a ser millonario. bueno, Hoy está mucho más acelerado, ¿no? Obviamente. Pero hoy pasa también, es suerte. Bueno, Existe el factor bueno, suerte. en los hay un negocios. factor ahí que hay que admitirlo. Y la contracara, digamos, Sí. ¿no? También, ¿viste? Bueno. Tengo que hacer todo bien. Bueno. Así que eso fue bastante importante. Siempre la innovación para nosotros fue clave. Hoy estamos haciendo harina de orujo, con principios bioactivos y demás, por todo un proceso. Hicimos chocolates con harina de vino. Nada, todo el tiempo tratamos de desarrollar lo que son nutracéuticos. Claro. Entonces, sobre esa categoría yo creo que es donde va a ir el consumidor inteligente. Sí, yo comparto. Entonces, si yo me quiero dirigir a un público inteligente, le trato de dar algo que no solo el concepto desde hace 33 años es de sanos placeres. Alimentos sanos y placenteros. Que es un poco el concepto de nutracético. Sí. Fenómeno. Sí. Pero hace 33 años no hablaba nadie de alimentos saludables. No, existía el concepto. Hace 10 tampoco, ojo. Bueno, hace 33 años no hablaba nadie de inclusión. Y nosotros trabajamos con discapacitados mentales, auditivos, motrices desde hace 33 años. O sea, hay un montón de cositas así que se fueron dando que, bueno, coincidieron... Con tu visión. Claro, la visión y con lo que fue respondiendo el mercado. Hubo otra que me fue como el traste. Hace, no sé, 15 años hice el Soco, un mercado, todas delicateces, café de especialidad, té de especialidad de todo el mundo. Eso. Todavía me estoy tomando algunos té. No la pegaste. ¿no? Y no estaba el mercado maduro para eso. Hoy salió un golazo. Claro. Pero cuando lo hicimos, y No. la realidad es que el mercado todavía no estaba para eso. Y me la llevé puesta. Sí, yo creo también hoy, por más que esté el mercado, creo que no habría tanta continuidad. Que es un poco lo que pasa con los Michelin, estos que estábamos hablando más temprano. Yo soy consumidor, me gusta mucho comer lugares de experiencia. Gasto, o por ser medio influencer me invitan, o cosas así. Y la verdad que vas 2 veces al año, una vez al año a cada uno. Y llega un punto que ¿cuántos son acá? Lugares
top para comer, que sacando bodegas, que todos Sí. sabemos que es buena y mala, pero restaurante así que con un chef conocido que te está cocinando el chef, no el cuento del chef que nunca está y digo, que son 20. No, Va claro. a uno por mes, se te acabó el año. Está. De todas formas, cuando vos ya desarrollás esto, te haces un viajecito y estás probando algo distinto. Empezás a cocina de producto, después cocina, ¿cómo se llama? ¿De especialidad? No, viste las cocinas regionales, la italiana, la española, la... Sí, bueno, cocina regional. Bueno, O bueno, cocina con denominación de origen. sí, controlado. ¿viste? Todo este tipo de cosas, Sí. en la medida que haya importaciones, y bueno, si consigo todos los condimentos para hacer comida Thai, y va a surgir el restaurante Thai. Sí. Si vos no tenés nada y no lo vas a tener. ¿Te das cuenta? Bueno, Y ahí es donde entra un poco el... claro, y se va generando todo esto. ¿Cuántos empleados tenés hoy en la empresa? Debemos ser más o menos unos 50, 60 por ahí. Yo me estoy retirando de la empresa prácticamente. Estoy haciendo la sucesión. Me parece que la sucesión tiene que ser paulatina, que hay que dejar mucho margen de error a la siguiente generación, porque los errores tienen que ser propios. Entonces, bueno, hay que evitar que las piñas sean de knockout, pero digamos, hay que dar margen al error. De todas formas, veo que hay una conducción mucho más capaz que la que yo podría ser hoy capaz de tener. Y te hago una pregunta, vos que se la baja a tu hijo, al que nos dijiste que lo veías más posicionado, que le gustaba más claramente, que hizo toda la formación, todo. Vos en la empresa, en los próximos años, ¿no vas a estar? ¿Vas a tener voz o vas a tener voz y voto? No, a ver, básicamente ya está hecho que lo mío en todo caso es un asesor de directorio. Voz, pero no voto. Exacto. Estoy tratando de salirme y que... O sea, si se comen una piña, se la comen él. Chao. Tiene que ser así. Yo ya, digamos, reemplacé mis ingresos y mis cuestiones desde otro lugar en donde... A ver, son etapas de la vida. Hoy, para mí, si me lo tuviese que describir, es aprender y ayudar. O sea, mi foco está en esto. Aprender y ayudar. Entonces, todo lo que puedo en capacitación y demás. Sí. Y vistas es hoy mi forma de ingreso. Sí, porque nosotros conocemos mucha gente, estamos en una edad intermedia, casi 40, y muchos conocidos nuestros, este podcast los tienen que escuchar sus papás. Porque siguen en la empresa ahí a los 70, hinchando los huevos, desactualizado, cayendo a las 12 del mediodía, molestando a los hijos y en la realidad creando tabiques, ¿viste? Bueno, este es el punto en que yo recupero lo del estudio de Harvard. Un solo volante, un solo conductor. Si no, hacemos lío. Vamos a tener una mala maniobra porque vos no podés estar en la empresa desautorizando a tu hijo. Claro. Sí, ¿Te das cuenta? Y el solo hecho de la presencia dice, che, ¿a quién le pregunto? ¿Al viejo? Tiene que haber o al un solo joven? cacique, claro. Hay Un solo cacique. En un momento comentabas de que, bueno, hoy generacionalmente ya no es como antes, que ahora incluso los más grandes aprenden de los hijos. ¿Tenés alguna historia o alguna anécdota que puedas contar de algo que puedas haber aprendido por parte de tu hijo que está un poco ahí tomando el mando? No, a ver, en tecnología ni hablar, en sistemas. O sea, yo manejé mi empresa el grueso del tiempo sin sistemas. Hoy es totalmente impensado no tener sistemas integrados. IA, ¿viste? O sea, lo entiendo perfectamente. Yo personalmente no tengo redes sociales. Claro. Pero entiendo perfectamente bien que la empresa las tiene que tener Sí. y te aguanta y voy por eso. Pero una cosa es que vos sepas y todo lo demás, y otra cosa es que tengas la capacidad. Entonces, yo prefiero correrme y dejar, y en todo caso, que vengan y me consulten, che, ¿y qué pensás de esto? Claro. ¿Y qué pensás de esto? Esto, yo te voy a preguntar, ¿y qué pensás de esto? Bianco y Nero es una marca fuerte, es una marca conocida de chocolates premium y también estimo que debes tener también una subclase de chocolate más accesible para todo el mundo. No. Solo premium. Sí. Bien. Hay toda una corriente nueva que la IA va a reemplazar la mayoría de los empleos. Y por ejemplo, Elon Musk, el tipo más rico del mundo, que es dueño de una IA, de Tesla, de SpaceX, bueno. Y Mark Zuckerberg, por ejemplo, que es el dueño de Facebook, de WhatsApp, de Instagram, están dándole vida a sus marcas y poniendo la cara en las marcas. ¿Quién va a ser la cara de Bianco y Nero?
A ver, yo te voy a contar una anécdota. Hace muchos años vino un cocinero muy conocido, el gato Dumas. Y entonces estaba mi señora adelante atendiendo, yo atrás haciendo chocolates. Entonces le pregunto, ¿quién es el dueño? Y ¿puedo hablar con el dueño? Sí. Entonces mi señora no dijo que era ella, que somos socios de toda la vida. Paso yo, entonces, hola, usted es un idiota, me dice así de pique nomás. Y dice, bueno, ¿por qué? Dice, porque la gente simpatiza con las características de una persona, y Bianconero no es ninguna persona. Y yo creo que lo importante es que las empresas sobrevivan a las personas. Entonces, nosotros hoy, por ejemplo, desde Bianconero estamos haciendo una escuela de oficios para primer empleo y discapacitados. Yo creo que más tarde o más temprano van a ser las acciones, van a ser las cosas con las que la gente se identifique. Nosotros somos empresa B, digamos. ¿Qué es una empresa B? Desde muy temprano. Empresas de triple impacto. B básicamente es una certificación de Estados Unidos que es sumamente difícil lograr la certificación. Nespresso es una empresa B, por decir una empresa internacional, Villavicencio es una empresa B, Trivento, digamos. Pero realmente la calificación es difícil. Y nosotros ya estamos recertificando y es algo que éramos empresa B antes que existiera la certificación. Claro. Está en nuestro ADN. Yo creo que más tarde o más temprano, hoy el atributo precio es determinante. Cuando el público sea más maduro, no va a ser el precio el determinante. Va a ser qué está haciendo esta empresa además de... Claro, cuidando el ecosistema, haciendo productos saludables, Natrucético, toque guitarra 100. Ah, mira qué interesante. Entonces yo creo que en públicos maduros y en públicos inteligentes, que es a lo que aspiramos, va a haber una valoración de este tipo de cosas. Y se va a ver la empresa, no la persona. Claro. Y yo quiero una empresa para mucho tiempo. Si mis hijos mañana deciden venderla, bueno, será otra cosa, digamos. Pero pues ya no puedo opinar. No, bueno, será. Claro. Sí. Pero, ¿a qué voy? Y a su vez, una empresa tiene que estar valuada, cotizada, absolutamente siempre. Siempre tiene que estar en condiciones de poder venderse. Bien. Después la decisión es mía. Mía me refiero a la empresa. Pero las dos cosas tenés que tener. La visión de decir hasta dónde quiero ir, cómo quiero ir, qué sé yo, y estar en condiciones de ser vendida en los siguientes 10 minutos. ¿Sabes cuánto vale el alquiler? No tengo ni idea. No sé ni cuánto factura. Pero básicamente porque estoy corrido. Claro, pues te corriste. Sí. Perfecto. ¿Ustedes exportan afuera? ¿Tienen tiendas afuera del país? Nosotros tenemos en Brasil una fabriquita y 6 locales. En Costa Rica una fábrica de alfajores y en Perú también tenemos presencia con fábrica de chocolates y helados. ¿También Bianconero? No siempre Bianconero, porque en algunos casos tuvimos problemas de registración de marca. Entonces Brasil ahora están saliendo los helados Bianconero, pero estuvimos 2 años sin eso. Y bueno, te tenés que ir acomodando. Y esta es otra de las gimnasias que es muy importante, la tropicalización de los productos. O sea, vos tenés que desarrollarlo para los hábitos locales y los insumos locales. Claro. Entonces, te cuento en Costa Rica, nosotros dijimos el alfajor, dulce de leche, vienen 4 millones, Costa Rica tiene 5 millones de habitantes, 4 de turistas. Entonces, casi 1 a 1 ¿a quién tenemos que dirigirnos? Y a los turistas. De los ticos, ¿qué me sirve? El 15% como mercado. ¿Y el otro cuánto me sirve? El 100%. Vamos a los turistas. Bien, y la mayoría que son norteamericanos, y vamos a hacerle bien dulce esto, porque les gusta. Les gustan todos los alfajores con frutas tropicales. Ay, que son un asco para nosotros, digo, ¿no? Como el alfajor de fruta glaseada, no se lo quiere comer nadie. ¿Y ustedes adaptan el producto? Obviamente. Sí. Me pasó una vez, yo viví en China y voy caminando y tenía ganas de ir a McDonald's. Y cuando miro en el cartelito el McFlurry, ¿viste? Digo, pero color verde, ¿no? Sí. Sabor té verde. No, pará, y McDonald's. El verde matcha es como sí, y muchas más cantidad de hamburguesas, pero mirá más las hamburguesas de pollo por sobre las de carne. No sé por qué. Y ahora en Pascua en McDonald's hay algunos estados que tienen la hamburguesa de piña. Bueno, el producto estrella en Brasil es la medialuna con guayaba. Claro. Pues los flacos se piden un café con leche y le ponen guayaba, ¿viste? Le ponen guayaba a todo. Claro. Y bueno, claro. si no hace la medialuna con guayaba. El helado de azaí también. Nos hicimos los locos
desarrollando la media luna, porque no existía la media luna. Y bueno, hicimos la media luna, pero después la adaptamos y decimos, bueno, a ver qué le ponemos. Claro, ¿Y cómo la quieren la media luna? Y quieren todo grande. Bueno, hagamos la media luna más grande. Ay, los procesos aparte deben ser muy complejos, el estudio de mercado, la legislación, la sociedad anónima, que acá se llama así, allá se llama el LLC, allá se llama el SSR y es un lío. Bueno, entonces, todo ese tipo de cosas, ahí es donde yo me divierto. Claro. Eso es lo que el desarrollo de productos, el tropicalizar, el estudiar, el aprender. Claro. Eso La parte también estimo más de derecho, a donde ves cómo son las regulaciones de cada lugar. Mirá, en realidad no, eso lo tercerizo, hoy me resulta aburrido eso. ¿Sí? ¿Siendo abogado? Miro mucho el mercado. Mirá. Sí, pues son cosas que se resuelven técnicamente. Claro. Entonces, qué sé yo si me enfermo, bueno, voy, le digo al médico, ¿no? Sí. No, o sea, Delegás. Claro. Sí. Este es uno de los temas de cómo escalás eso, asumiendo tus limitaciones y delegando. Buscando siempre gente más capaz que vos. Cuando uno arranca como emprendedor, por una razón obvia, tiene que como abarcar mucho y ser como abarcativo en los distintos roles y tareas. Y a medida que va pasando el tiempo, uno empieza a delegar, como decís vos. Tal cual, cuando arrancás sos gerente, barré la vereda y sos chofer, digamos. ¿Y cuáles son las primeras tareas en las que empezaste a soltar y despegar que no eran las que te apasionaban tanto? Las económicas. Las económicas. Digamos, la contabilidad, todo lo Chao. que es... Chao. Cortás rapidísimo eso. Fíjate que hoy los negocios dependen mucho más de la administración. Todas las rentabilidades tienden a disminuir. Si hoy no tenés una administración súper aceitada, marchaste. Entonces, el otro día hicimos un ejercicio y bueno, se veía la rentabilidad de la construcción hace 20 años atrás, la rentabilidad que hay hoy acá y la rentabilidad que hay en un país avanzado. Y más o menos, o sea, no quiero entrar en detalles, pero ponerle que era el 17% acá y en un país avanzado el 12%. Bueno, ya sabés cuál va a ser el final del cuento. Sí. Sí. Hacia dónde Sí, va. la renta baja. Por eso, cualquiera que no esté viendo esa película se queda sin negocio. Sí. Roberto, yo te hago una pregunta. ¿Tenés sueldo? ¿Te pusiste un sueldo en enero o sacabas? No, nosotros sacábamos. Hoy hay sueldos. Hoy hay Inicialmente sacábamos lo que podíamos sacar. Sí, me O imagino. sea, arrancamos así. Más de una vez no era sacar, era poner. Y hoy mi hijo tiene sueldo y todos tienen su sueldo. Sueldo acorde para esto, no el El sueldo sueldo- para el Porsche. No, es el sueldo del mercado. Esa misma tarea, ¿cuánto vale en el mercado? Ese es el sueldo. Un CEO de una empresa le gana entre 5 y 10 mil dólares. ¿Ese es el sueldo? Sí, un CEO de una empresa grande. Bueno, No yo es bien- primero me acaba de decir que está en 5 países, digo capaz es grande. No. Me dis distinto. Porque además también hay una decisión estratégica. ¿Cuánto querés reinvertir en tu empresa? Entonces vos fijate qué es lo que está pasando hoy. El capital de trabajo que se demanda es muchísimo mayor que el que hacía falta antes. Si vos querés ganar 10 hoy, para ganar los mismos 10 que ganabas antes, vas a tener que vender 3 veces más de cantidad, 4, 5. ¿Ok? Sí. Entonces esa mayor cantidad que te va a demandar muchísimo más capital. Claro. Entonces, ojo que hoy no es un momento para sacar plata, es un momento para reinvertir plata. Porque si no acompañas a tu empresa con el capital que le hace falta, no te va a poder dar la cantidad Que sí, que está buscando. que es lo que hace que sea sostenible. Claro. No, pues a nosotros realmente en el podcast tenemos una población grande de todas las edades, pero hay muchos chicos que nos ven, chicos jóvenes, ¿no? Que capaz tienen la idea, mirá, el dueño de Blanco y Negro, una empresa está en 5 países, 6, que tiene fabriquitas, que todos sabemos que no son fabriquitas, una fábrica. Y todo esto, y nos imaginamos un empresario que tiene un Porsche, un Ferrari, un Maserati, que vive... Por eso. Yo ando en una SW4 que tiene 16 años de antigüedad. Claro. Y como segundo auto tengo un Honda Accord que tiene 15 años de antigüedad. Claro. Con la edad vas perdiendo apetitos. Entonces lo que me importaba a mí antes del auto, hoy no me importa nada. Claro. Porque al momento que tengo que hacer un viaje grande lo hago en avión. Claro. Y ¿te das cuenta? O sea, no vas perdiendo apetitos. Es así. Y tu mochila es mucho más liviana. Cuando mis hijos eran chicos, pensar en cómo ganar más plata, cómo pagar la cuota del colegio, qué sé yo, era determinante. Claro. Hoy voy a la verdulería y le digo, bueno, sí, me da media lechuga. O sea, no tengo más Claro, o gente sea, viviendo en mi vivís casa, se me una vida achicó todo. austera. Una vida Totalmente. austera para ser dueño y empresario, pero una vida austera. Sí, pero porque además, a ver, primero,
ya sos consciente que lo que no hiciste hasta esta edad, difícilmente lo hagas para adelante. Bien. Primer punto. 2, tus obligaciones de carga familiar. Tengo los 4 hijos encaminados, todos inteligentes, viviendo. O sea, no tengo una obligación de decir, tengo que salir a responder. Claro. Y a su vez, las demandas propias, la realidad es que si gano más, gano menos, me como el mismo asado. Entonces, cuando llegas a este tipo de cosas, disfrutás mucho más de juntarte con amigos, de juntarte con familia, que decir, che, vayamos a dar la vuelta al mundo. Vos me decís, vayamos a... Capaz tu sueldo ahora de retiro también es un sueldo del mercado. Te vas a poner el mercado y listo. Totalmente. Totalmente. Y con eso Pero además vives. tengo, o sea, con un sueldo de mercado tengo capacidad de ahorro. ¿Por qué no gasto? Claro. Pero no gasto porque... Porque no tenés excentricidades en la cabeza. Claro. Claro. Che, re interesante porque la verdad que el planteo social de hoy de empresario es totalmente diferente. Está todo el día en la red viendo Lambo, Ferrari y viajes en avión privado y esto y lo otro. Vos sabés que en mi generación, tengo muchos amigos, compañeros de colegio, de distintos ámbitos, qué sé yo, y estamos todos más o menos en la misma. Se ha tranquilizado muchísimo. No hay... Yo creo que los de 40 están viendo a ver cómo se comparan y se están mirando el auto, qué sé yo. Nosotros, Sí. ni de casualidad. Ni de casualidad. La salud, capaz. Obviamente empezás a ver, básicamente tenés dos grandes prioridades, es salud y familia. Claro. Primero porque te empiezan a pegar balazos por todos lados. Entonces, che, están picando las balas por todos lados. Sí, empezaba a ver los amigos, etcétera. Claro. Claro. Entonces nosotros nos juntamos 26 compañeros de colegio a jugar al tenis todos los jueves. Y hoy creo que están yendo 16, porque el que le faltan, al otro uno le faltan las rodillas, el otro ¿viste? El corazón lo tiene de plástico. Y bueno, empezá a ser consciente y empezá a disfrutar más intensamente de cosas más sencillas. Sí, sí. La longevidad saludable. Hoy es el lujo eso. Tal cual. Okay. ¿Cómo es el mundo de la franquicia? ¿Cómo se empieza? ¿Qué se recomienda? Mira, cuando yo hice la franquicia, fue muy prematuro también. Acordémonos de mi formación de abogado, con lo cual yo ya desde la facultad ya había visto algo. No existía la ley de franquicias, pero sí existía el contrato, digamos. Y lo empecé a ver y dije, che, qué interesante esto para crecer sin capital. Porque básicamente la franquicia es conseguir gente que ponga. Claro. Después, antiguamente, ¿te acuerdas que tenían una receta de empanada y se la guardaba la abuela y no se la enseñaban ni a los nietos? Y qué sé yo. Bueno, hoy eso ya no existe más. Es cómo le saco el mayor provecho al conocimiento. Claro. En algunos casos lo cobro y en otros casos soy generoso. Sí. Pero digamos que se encienden 8 veces más centros neuronales, el médico lo debe saber, en la generosidad dando que recibiendo. Sí. Bien. Sí. Hay un momento que vos te dan ganas de dar. Y hay veces que lo das de manera rentada en una franquicia y hay veces que lo das de manera gratuita con una mentoría. Total. Entonces, esta es un poco la postura que uno va adquiriendo con los años. O no, hay gente que queda pegada porque descubrió la fórmula de ganar plata y tiene 90 años y sigue viendo cómo ganar plata y no se da cuenta que lo que le sobra es plata y que lo que le falta son afectos, recreación, otro montón de cosas. Yo creo que un poco el chiste está en esto, en ubicarnos cada vez en la cronología y el momento que nos toca vivir. Es decir, hoy quiero ser un adolescente de 20 años, me pongo la permanente, me desubiqué. La Harley, qué sé yo, ¿viste? Sí. Y habrá gente que eso lo hace feliz y en buena hora. Pero digamos que para mí es otra cosa. Wow. Sí, la verdad que es un aprendizaje, ¿eh? Porque bueno, mucha humildad. Mira, ¿qué te pasa? Cuando vos sos adolescente te crees inmortal, ¿sí? Sí, sí. Yo, cuando todos mis amigos se creían inmortales, yo me estaba muriendo. Entonces, esa vulnerabilidad y la ventaja de haber tenido un año entero para pensar, te ubica en la palmera. Entonces, ahora, vos podés tener la vulnerabilidad y no aprovecharla, o al contrario, sacarle provecho a eso, y creo que por ahí pasa un poquito, porque de nada aprendes más que de los errores y de las cosas dolorosas. Claro, sí. ¿Siempre tenés presente al día de hoy lo que te tocó vivir a los 25? No, tengo cero miedo a la muerte. Es algo que...
Les conté antes de esto, estuve en los últimos 12 meses 4 veces. Pero sí lo tenés 4 presente para la toma de decisiones o no, más allá de tenerle miedo o no. No, vivo todos mis días como si fuese el último, desde el sentido de siempre fui igual. Yo siempre di lo mismo, todo lo que podía. Siempre hice mi mayor esfuerzo, teniendo o no teniendo, qué sé yo. Hoy básicamente estoy muy concentrado en hacer esta escuela, que es gratuita y qué sé yo, y que gracias a la Municipalidad de Luján, que está dando el espacio y está colaborando, creo que lo voy a poder llevar a cabo. Pero si te voy a decir cuál es mi sueño hoy, es eso. Es dar una devolución desde el lugar donde creo que más puedo ayudar. Porque se van a dar un poquito de conocimientos técnicos de gastronomía y un poquito de conocimientos técnicos de emprendedorismo, si se quiere, para poder ayudar y que el señor que por ahí quiere aprender a hacer empanadas nada más, pueda tener su emprendimiento y viva de eso. Y el que quiere aprender toda la carrera y después va a trabajar en un hotel 5 estrellas, puede hacerlo. Claro. Pero bueno, nada, por eso creo que de acuerdo al momento son distintos los intereses y bueno, muchas veces las rutinas y demás nos distraen y no nos damos el tiempo de pensar qué es lo que queremos ahora. Total. La vida muta. ¿Y qué errores dentro de los que vos has cometido en tu proceso como empresario y emprendedor son los que vos, si tuvieras que decir 3 ahora, estos hay que evitarlos a cualquier Me emprendedor? demoré mucho en delegar, en contratar gente más capaz que yo. Tendría que haberlo hecho bastante antes. ¿Demoraste mucho? ¿Cuánto? La realidad es que no te puedo decir en qué momento ya estaba en condiciones de hacerlo, pero yo tenía mucho miedo de la economía. Cuando vos estás con esto que te decía, la etapa de la cuota de los chicos, de esto, lo otro, decís, che, me cargo un sueldo más y por ahí no pago la cuota después. Sí, sí. Y la realidad es que se pagan solos. Pero ese momento de la apuesta, Sí, cuando sí, no sí. sabés, la verdad que el miedito me ganó. Eso sin la menor duda. Después, tardé muchísimo en sacar un préstamo. No soy hábil financieramente para nada. Mi Hay que formación no apalancarse los tiene que ver. Y hay que saber apalancarse. Y la realidad es que al día de hoy tengo una cierta ventaja, porque pensemos, el empresariado que creció mucho en los últimos años, básicamente lo hizo desde el negocio financiero y desde la inflación. Sí. Esa era la mejor de las opciones. Pues fue justo lo que yo no hice. Digamos, o sea, tenía el diagnóstico, tenía las cosas, Claro. pero no es mi estilo. Sí. Entonces, hoy te diría que estoy mejor parado porque mi empresa es genuinamente eficiente por sí misma, no porque me escondí en la inflación o me escondí en un negocio financiero. Pero bueno, nada, la realidad es que pude haber hecho y estar en una situación mucho más cómoda de haberlo aprovechado. Última pregunta. Bien. Porque así como no tiene la cosa, hace más de 1 hora que estamos sentados acá charlando. ¿Te gusta el gobierno nuevo? Me gustan las decisiones económicas que se están tomando, no me gusta el costo que está teniendo, pero no veo otra El alternativa. costo microeconómico, no la macro, el Exacto. micro. La macro sí me gusta, la micro no me gusta, no me gustan para nada los métodos Milei, digamos, las formas, Claro. pero sí técnicamente creo que estamos en el camino que hay que tomar. Creo que lamentablemente hemos estado mucho tiempo distraídos, pero mucho tiempo distraídos, cayendo en decadencia, en cosas, por no querer asumir las cosas que hay que asumir. Hoy me preocupa muchísimo en cuánto tiempo se va a producir esta reactivación y la recolocación de la gente, porque hay sectores que yo creo que no tienen ni media chance. No, que están muertos, sí, que este modelo no los Entonces, acompaña. Y no los va a acompañar y no va a ninguna posibilidad de subsidio, ni van a decir, che, me estoy muriendo. Suerte. Suerte. Sí, sí. Buscate la Entonces, vida. Y si sí. salís a robarte, vamos a hacer pelota. Bien. Entonces, ¿a qué voy? Creo que estamos pagando un costo carísimo, pero por toda la historia que venimos trayendo. Ojalá no pase lo que yo estoy suponiendo, y es que si no se dan los tiempos adecuados, esto puede llegar a ser un desastre. Yo creo que seguimos siendo una moneda al aire. Ok. No, es decir, che, mirá esto. sí, que todavía Sí, no no sabemos quedando No. añito y medio igual de Sí, sí. Milei, y el Claro, tipo está muy claro. seguro que va a ser Pero si reelegido. no hay realmente una baja de impuestos, una reforma laboral y todas las cuestiones que ya sabemos que hay que hacer, si no lo hacemos en un determinado tiempo, y van a quedar pocos vivos. Perfecto, clarísimo. Bueno, estamos llegando al final del podcast.
Muchas gracias por venir, No, nos un encantó gustazo. que estuviera acá. Y siempre a los invitados les hacemos una pregunta final que es ¿a quiénes invitarían al podcast? Por dos cuestiones. Una, porque creen que a nuestra comunidad le va a servir, los va a aportar, como nos ha aportado un montón vos realmente en el podcast hoy, me gustó mucho. Y también teniendo en cuenta gente que vos la presionás un poquitito, nosotros le mandamos el short y te invitó Roberto. Esa es tu cámara. Últimamente he estado mucho en contacto con Eduardo Guerra y me parece una persona absolutamente admirable. Es un profesor y con mucha experiencia en lo empresario porque estuvo toda su carrera en IMSA. Fernando Barbera ha sido mi mentor y el primero que me inculcó el tema del impacto y de la conciencia social, y en buena medida soy lo que soy por haber tomado el aprendizaje de él. Y si te tuviese que dar un tercero, Emiliano Facio, también por sensibilidad social y por el empuje y la visión que tiene. Bueno, esto del podcast va a seguir, así que seguramente a los tres los vamos a tener acá. Si es que quieren venir, bueno, están invitados. Muchísimas Muchas gracias. Un gusto, ¿eh? Muchas gracias, querida comunidad, y nos estamos viendo en el próximo capítulo. Chao, chao. Un abrazo.